usted hubiese partido, o yo, en esta semana a la presencia de Dios, porque podría haber sido, ¿verdad? ¿O no? Si hubiésemos partido la semana que pasó a la presencia del Señor, ¿estaríamos aquí? No, pastor, sí. ¿Pero por qué lo pregunto? Para que tú veas la dicha que tienes y tengo de estar un domingo más aquí. Yo no sé si todos están conscientes de cuánto se pierde al yo dejar de venir a una celebración. ¿Cuánto se pierde? Tal vez tú piensas que no se pierde nada, porque sigues comiendo, sigues durmiendo, sigues haciendo lo que siempre has hecho, y tal vez no te das cuenta de qué es lo que dejaste de recibir. ¿Cuántas verdades de lo que estaba hablando Mariano se expresaron en todos los domingos que tú has dejado de venir? ¿Tendrá importancia el venir para que Dios siembre verdades en tu corazón? ¿O ya sabes todo que no tienes necesidad? Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes ya llegaron a la estatura de Cristo? Póngase de pie, por favor. Los que llegaron a la estatura de Cristo. ¿Ya? Como Jesús. ¿Ya llegaste a ese nivel? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Si yo no he llegado a ese nivel, ¿qué significa? Que necesito más de Él para ser como Él. Y cada domingo se predica la palabra, la verdad. Y si a ti no te importa lo que se predica, entonces yo creo que tendrás razones para no venir. Y yo me he dado cuenta de la asombrosa capacidad que tenemos los cristianos para justificarnos a nosotros mismos. Es impresionante, impresionante. Yo espero que tu mente esté abierta al mensaje del día de hoy y que entiendas que si tú no hubieses venido, no lo escucharías y te perderías de las verdades que Dios va a compartir. Esas verdades no están originadas en nosotros, claro. Somos simplemente portadores de esa verdad y portavoces de esa verdad. Te pido que te pongas de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y vamos a pensar en un hombre, no nombre, en un hombre que está en la gloria, en Jesucristo, hombre, como nosotros, glorificado, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando resucitó, recibió
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y se nos dice que ese bendito ser fue hecho más sublime que los cielos. Si los cielos son espectaculares, contemplar el universo es fantástico, ¿cómo será contemplar al autor de ello? Y ese bendito ser está aquí, porque Él lo prometió. Y yo te animo a que nos unamos en nuestro corazón, tratando de percibir su presencia. Trata de percibir su presencia, no con tu mente, no con tu razón, no con tus sentidos, sino con tu espíritu. Trata de percibir esa gloriosa presencia, la gloriosa presencia del Hijo de Dios, que está presente donde dos o tres se congregan en su nombre. Amado Jesús de Nazaret, tú estás aquí presente. Concédenos percibir tu presencia. Haz sensible a nuestro espíritu glorioso Jesús. Concede que el Espíritu Santo nos permita percibir tu presencia. Tú has dado imágenes, visiones de que estás aquí, de que te paseas en medio nuestro, de que luego te pones enfrente de nosotros. Gracias por lo que tú estás haciendo. Te amamos, Jesucristo. ¿No serías tan amable en pedirle tú ahí en tu corazón? Háblame, Jesús, háblame. Usa al pastor para hablar a mi corazón. Quiero ser como tú y no lo soy. Quiero ser como tú. Háblame. Que tu palabra quede sembrada en mi corazón, para que el diablo no venga y la robe y al rato ya no me acuerde de lo que se habló. Gracias, amado Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. El mensaje de esta ya tarde se llama estorbos espirituales en el camino. Estorbos espirituales en el camino. No sé si tú estás consciente de cuáles son algunas de las funciones que Satanás tiene en la vida de los hijos de Dios. En una ocasión les di una lista
ahorita nada más menciono algunos puntos como Él es el tentador, Él es el acusador, Él es el destructor, Él es el mentiroso, el calumniador, calumnia. Y quiero hablarte ahora o presentártelo como el estorbador. El estorbador. Yo creo que no lo habías oído así como en ese plano, ¿no? El estorbador. Satanás es un ser que te estorba. Además de que te tienta, además de que te acusa, además de que te calumnia ante Dios, además de que te quiere destruir y que es un mentiroso, además de eso quiere estorbarte. No sé si te habías dado cuenta. Desde el tiempo en que tú aceptaste a Cristo, Él se propuso estorbarte. Mira, por favor, puedes poner a Primera Tesalonicenses 2:18. Primera Tesalonicenses 2:18. ¿Ya? Dice ahí: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos, ¿qué dice? Nos estorbó. Por eso estoy hablando de que Satanás es un ¿qué? Sí, es un estorbo. ¿Y quién es el que coloca los estorbos? Pues el estorbador. En ese caso es Satanás. Estorbar significa que se quiere impedir a que se ejecute alguna cosa. Puede también intentar bloquear el camino, el paso, el acceso hacia alguna condición. Ahí está un estorbo. Gracias por la ilustración, hermana Paula. Ahí está un estorbo para que ustedes y yo viniésemos aquí a este lugar. Él es el que se encarga de dificultar en que las cosas se lleven a cabo. Yo no sé si tú algún día te has sentido así, como que te están estorbando, ¿sí? ¿Cuántos han sentido así en su vida, como que algo me está estorbando? Pues todos estamos levantando las manos, a excepción de algunas personas, pero la mayoría hemos entendido o estamos percibiendo que es un estorbo. Es que Satanás tiene, por así decirlo, 3 planes para tu vida. Un predicador decía: Satanás te ama y tiene un plan perjudicial para tu vida, porque se aferra a nosotros. Entonces, su plan A es impedirte a que llegues a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No que sepas de Cristo, sino que llegues a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te des cuenta que eres un pecador, porque eres un rebelde y porque eres malo dentro de ti. Hay una maldad, una iniquidad, y la iniquidad que hay en ti y en mí se manifiesta en rebelión contra Dios y contra la autoridad, y se manifiesta en pecado. Entonces Satanás quiere que no te des cuenta de eso, que creas que Jesús sí apareció en este mundo, hizo algunas cosas, hay gente que lo sigue de una manera y de otra, y yo ahí la llevo. Él quiere que no te des cuenta de eso que te acabo de decir, que la única persona que puede abrirte el cielo para estar con Dios es Jesucristo, y la única manera en que esa persona te puede abrir la puerta es que tú creas que Él en la cruz llevó tus pecados, sufrió tus culpas, recibió el castigo y padeció la condenación.
Satanás, no quiere que tú llegues a ese punto y que te des cuenta que lo necesitas para la salvación de tu alma y te entregues y lo recibas como tu Señor y Salvador. El primer plan que Él tiene, su plan A, es que no llegues a ese momento. Y hará todo lo posible para que no llegues. Su plan A te va a estorbar. El segundo, si acaso llegase, entonces tiene otro plan. Va a tratar de hacerte desistir en el camino y que te vuelvas atrás, que te eches para atrás. Eso va a tratar. ¿Cómo va a tratar? A través de pruebas, situaciones, dificultades, y que tú llegues a la comprensión: si me iba mejor antes que ahora, así que mejor me voy a como estaba antes. ¿Cuántos han tenido la intención o el pensamiento de regresar a su vida pasada? No digo ahorita, no, ahorita no, pero en el camino, en algún tiempo usted ha de haber pensado: mejor me regreso, mejor desisto. Ese es el plan B. Eso está en la parábola del sembrador. El plan C es: ok, está bien, ya decidiste aceptar a Cristo. No te logré desanimar ni desviar con todo lo que hice, pero tengo un plan C para ti que es muy efectivo. Se propone que si acaso llegas a la casa del Padre, llegues mal, llegues humillado, llegues avergonzado, llegues infructuoso, sin fruto. Que cuando llegues no se te dé una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, sino que se abra la puerta, hagamos de cuenta que es la puerta, y se abra una pequeña abertura. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? No, que tú eres el que perteneces al reino. Bueno, pues trata de pasar en esta hendidura, y entonces tú estarías ahí: empújame un poquito. Satanás quiere que llegues así, avergonzado, derrotado, humillado, frustrado, sin el fruto que Dios espera que tú tengas. Porque dice en Judas que Dios nos desea recibir con gran alegría. Hijo, ven. Pero Satanás no quiere que recibas esa bienvenida. No, vas a llegar avergonzado, humillado, frustrado. Entonces, ¿qué estorbos puede Satanás estar poniendo en tu camino? ¿Qué estorbos? Puedo hablar de muchos, pero nada más te voy a hablar de 4 para que no nos distraigamos. El primer estorbo es la incredulidad. No te estoy diciendo que tú no creas en Dios. No, Satanás no va por ahí. No va con el deseo de que no creas en Dios, sino que no le creas a Dios. Es lo que estaba diciendo Mariano. Que no le creas a Dios, porque una cosa es creer en Dios, y los demonios también creen en Dios, pero no le creen a Dios. Fíjate por favor en Números 14. Hay un pasaje que les hago un poquito de historia. Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y van hacia la tierra prometida, y entonces se envían espías a la tierra
prometida para que tengan idea de cómo están las cosas. Y cuando llega el informe, vienen los 12 espías que enviaron, entre ellos Josué y Caleb, y ellos traen un racimo de uvas que era tan grande que tenían que traerlo en un palo. La tierra era una tierra que fluía leche y miel. Y es lo que rodea el pasaje que vamos a leer. Dice en el versículo 7, por favor. Dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Luego: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ese es el informe que les da los espías. Luego: entonces toda la multitud, fíjese, habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, fíjese bien lo que dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Entonces, el primer estorbo que va a estar presente en tu vida es que no le creas a Dios. No que no creas en Dios, sino que no le creas, o que tengas tus compartimentos propios ajustados a tu propio ser. Cosas que sí le creo a Dios y cosas que no le creo a Dios. Cosas que le creo porque me convienen y cosas que no le creo porque no me convienen. Porque me convienen obedezco y porque no me convienen hago lo que yo quiero. Esa es la forma en que Satanás te va a esturbar. No que no creas en Dios, sino que no le creas a Dios. Porque si le crees esto y no le crees esto, ¿en qué te has convertido? En el juez de las palabras de Dios. Yo soy juez, tú no, Dios. Tú no, soy yo. Esto sí, esto no. Ahí está el estorbo. Está presente en tu vida. Y ese estorbo te va a humillar ante tu Dios. Te va a dejar avergonzado. Vas a llegar triste cuando veas el esplendor del reino de Dios y tú digas, ¿por qué no le creí todo a Dios? ¿Por qué no le creí todo? Porque si creí esto, ¿qué razones tuve para no creer esto? Si obedecí esto, ¿qué razones tuve para no obedecer esto? Te dije hace rato que somos mucha pieza para encontrar justificación. Mucha pieza. Yo no sé dónde tomamos ese estudio para ser licenciados o doctores en excusas. Pero ahora, ¿qué es lo que estorba? La obra de Dios en tu vida. Porque viendo al ejemplo, si esto lo has creído y obedecido y esto no, esto impide la obra de Dios en tu vida. La incredulidad.
¿Qué hubiese pasado si el pueblo le dice al Señor, amén? Vamos. Se hubiesen ahorrado 40 años de andar vagando. Hubiesen acelerado el cumplimiento de las promesas de Dios en ese pueblo. Y cómo se hubiese manifestado el poder de Dios en un pueblo que le cree. Y están grandotes los enemigos, pero más grande es nuestro Dios. Están grandes los obstáculos, ruge la tormenta, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y vamos en contra de ellos. No es fácil, pero contigo podremos. Es diferente, es diferente. Entonces, ese estorbo de la incredulidad estorba la obra de Dios en tu vida. Si tienes este estorbo en ti, ¿cuántas cosas te has perdido por tu incredulidad? ¿Sí me explico? Segundo estorbo, la falta de compromiso con la obra de Dios. ¿Podrías poner Hebreos 12, 28 y 29? Hebreos 12, 28 y 29. Mire lo que dice ahí el pasaje. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El anterior, por favor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El segundo estorbo, lo que Satanás va a intentar de hacer en tu vida, es el de que haya una falta de compromiso con las cosas de Dios. Nuevamente, no está diciendo o queriendo Satanás que no creas en Dios. No está diciendo eso. No está diciendo que no vengas a la iglesia, ni que cantes y dances. No está diciendo eso, o no está queriendo eso, sino que tengas falta de compromiso. Porque el texto dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuándo recibimos ese reino inconmovible? Cuando creímos en Cristo. Dios nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. De tal manera que el reino que Él tiene nuestro Dios es nuestro. Es nuestro porque somos sus hijos. Somos sus hijos, somos sus herederos y tenemos un reino, y ese reino está a nuestra disposición y podemos usar sus recursos, y al usar sus recursos hay una gran recompensa. Uno de los recursos del reino de Dios es la fe. Es la fe. Y si tú no ejerces ese recurso, no vas a avanzar mucho en la vida cristiana. Entonces, la falta de compromiso. Lo que Satanás quiere es que le des más importancia, fíjate bien, que le des más importancia a tu vida y no a Dios. De lo que hemos cantado ahorita no recuerdo, pero estuve oyendo cuando estuve cantando, hay frases que mejor tenemos que quedarnos callados, porque no las llevamos a cabo. Te amo más que mi vida, más que a mi vida. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Cuando no hay un compromiso con Dios. Dice entonces Satanás, recuerda, como ya pasaste plan A y plan B y te lo pasaste por alto, está en el plan C. Entonces Él quiere que le des más importancia a tu vida que a Dios.
Y entonces tu vida se acomoda a eso que tú le das importancia. Para mí esto es importante y entonces sí creo en Dios. Sí, Satanás ya llegó al punto de decir, bueno, pues ya quieres creer en Dios, pues cree en Dios. Nada más que darle más importancia a tu vida. También que le des más importancia a tus cosas que a las cosas de Dios. Y en tercero, que estés empeñado en lograr tus planes terrenales y te olvides de los planes celestiales. Lo que estaba hablando Mariano, o sea, lo que dijo Mariano está conectado con lo que yo estoy compartiendo. Tus planes son más importantes. Me acuerdo cuando en una ocasión que me invitaron a predicar a una iglesia, era un joven universitario y me invitó a predicar, llegué y prediqué. Y al terminar, después de platicar un poco, le dije, oye, creo que se llama Sergio, si mal no recuerdo. Oye, Sergio, ¿y si Dios te pidiera que dejaras tus estudios y te dedicaras a pastor, ¿lo harías? ¿Sabe qué me dijo? No, no quiero. Sí creía en Dios, servía a Dios a su manera, pero cuando lo confronté con esa posibilidad, ahí se echó para atrás. Entonces Satanás quiere que no tengas compromiso con tu Dios ni con la obra de Dios. En una iglesia que pastoreé, los hermanos al terminar el año de su servicio en la iglesia llegaban agotados, llegaban ya extenuados por la situación y pastor, aquí tiene el ministerio y ya quiero descansar. Un año y no siendo pastor, sino sirviendo de alguna manera en la iglesia. Un año y ya. Tú, hermano, ¿qué estás haciendo en la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? Me refiero en la iglesia local. Si fuera de aquí estás haciendo algunas cosas, bueno, eso yo no lo sé. Pero esta es tu casa, tienes dones espirituales y aquí se tienen que poner a funcionar. Si nada más vienes como espectador, recibes lo que se da, el alimento que se va y ya te vas, y al otro domingo, y al otro domingo, y al otro mes, y al otro mes, y al otro año, y al otro año, y al otro año, y pasan años y sigues sentado ahí y no tienes ningún servicio en el reino de Dios, está Satanás logrando su objetivo. Logrando su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que no creas en Dios? No, ya eso ya lo dejó a un lado. Lo que él quiere es que llegues avergonzado a tu Dios, ante tu Dios, y que no tengas nada que presentarle a Dios. Nada. O lo que le presentes, se lo presentes mal, para que te lo rechacen. Y eso no sirvió. Es madera, heno u hojarasca, que ante el conocimiento de Dios se quema, porque no es oro, plata ni piedras preciosas. Y entonces Satanás se encarga de que estés desperdiciando tu vida. Te le escapaste del plan A, te le escapaste del plan B, pero con el plan C se tiene cocinado a la mayoría de la iglesia cristiana. Entonces, esta falta de compromiso estorba la provisión de Dios para ti. El otro estorbo, te dije que estorba la obra de Dios en tu vida. Este estorba la provisión de Dios para tu vida. Disculpa que tenga que presentarte brevemente un testimonio personal.
Si tú vas a mi casa, tú vas a ver que es una buena casa y está bien equipada. Y tal vez tú digas, los pastores viven bien. Pero no sabes cómo hemos manifestado el compromiso con Dios. Eso no lo sabes. Cuando yo decidí estudiar en el seminario, no tenía ayuda ni de iglesias ni de mi familia. Solamente tenía 1,000 pesos hace 54 años. Y esos 1,000 pesos me permitieron para pagar 3 meses que llegaban hasta diciembre, octubre, noviembre y diciembre. Y me quedé sin nada, sin nada. Mi mamá me había mandado a volar, no tenía iglesia que me apoyara, pero quería estudiar la Biblia y quería cumplir con el compromiso de pagar lo que cobraban. Y esos 3 meses me la pasé bañándome con detergente, jabón en polvo. Le pedía yo a mis compañeros, oye, préstame tu rastrillo para rasurarme, ¿no? Y ahí andaba ahí limosneando que me ayudaran mis compañeros de estudios. Llegaron los 3 meses, se acabó el dinero y me arrodillé y le dije, Dios, yo creí que tú me traías a este lugar y yo ya di lo que tenía, esos 1,000 pesos para pagar los 3 meses. Ya en enero ya no tenía yo, ya no había pagado. Así que le dije, si tú no provees, yo entenderé que tengo que regresarme a la Ciudad de México, al Politécnico Nacional y seguir mis estudios. ¿Tú hubieses hecho eso? De quedarte sin nada 3 meses y vivir de la caridad. Pues yo lo hice. Compromiso. En esta iglesia yo estoy comprometido. No quiero, dije, disculpe que tenga yo que poner ejemplos personales. A esta iglesia, para que se construya esto, he regalado 3 carros: un Sable Mercury Ford, una camioneta Mazda y una vagoneta Escort de la Ford. Usados sí, pero súmale, y entre los 3 carros hacen más de 150,000 pesos. Eso se llama compromiso. Eso se llama compromiso. Si usted ve la casa, es porque Dios respalda el compromiso. Y mi compromiso abre la puerta para la provisión de Dios. Si usted ve que vengo a quedarme aquí después del robo que hicieron la semana pasada, es porque hay un compromiso que tal vez tú no entiendes, tal vez no lo entiendes, pero yo sí lo entiendo. Y esta obra tiene que avanzar. Satanás no lo va a detener. Y si para eso tengo que venirme a dormir, me vengo a dormir. Porque una cosa es sentirse muy valientes. Esa gente que viene cuando todo está desamparado, todo está solo, y se sienten ahí y hacen lo que se les pega la gana. Pero ya se acabó ese tiempo. Gracias a Dios ahora ya tenemos internet. No teníamos. Gracias a Dios por la ayuda de nuestra hermana Gina, con los contactos que tiene, ya tenemos internet en mi oficina. Estamos viendo cómo poner cámaras con sensores. Pero mientras llegue ese momento,
alguien tiene que estar acá. Porque no es lo mismo que la gente sepa que no hay nadie, a que vean los carros, la luz prendida, que los candados no están puestos por afuera, sino que están por adentro. Y entonces la gente ya sabe que estamos aquí adentro. Y la oficina está en alto y está protegida. Y tenemos un arma que conseguí. Porque esta obra no la va a parar el diablo, hermanos. No la va a parar. Si tú lees Nehemías, el libro de Nehemías, porque tal vez usted está pensando, está haciendo cuentas, pero ¿cómo es que saber qué esté pensando usted? Pero en Nehemías, para reconstruir el muro, tuvieron que enfrentar a sus enemigos. Y ellos tenían la espada aquí y trabajando para levantar el muro. Y hacían guardias, porque había una obra que terminar y había una amenaza. Entonces, qué bueno que ha habido hermanos que me han acompañado. No he estado solo. Pero si no estuviesen, yo vendría. Eso a mí no me detiene. No me detiene. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tampoco estoy siendo imprudente de que yo me voy a enfrentar a esas personas. No, yo no me voy a enfrentar a esas personas. No, no sería el camino. Pero voy a estar en un lugar en donde puedo hablar por teléfono y donde puedo hacer ruido. Y no es lo mismo que unas instalaciones estén sin nadie a que haya alguien que puede llamar por teléfono. Eso es compromiso, hermano. Es compromiso. ¿Sí me explico? Si tú ves en mi vida el fruto de mi compromiso, no se debe a tus diezmos ni ofrendas, hermano. No. Se debe a que yo he abierto la puerta para la provisión de Dios. Esa casa, yo ni estaba pensando en ella. La mamá de Amelia nos habló de ella. Y así se fueron dando las cosas. Y esa casa tiene una oficina en donde tiene un librero de pared a pared, idóneo para todos los libros que tengo, idóneo. Y tiene un lugar, un cuarto, donde hay muchos cajoncitos y unas un closet muy apropiado para Susi. Ahí tenía papeles y papeles y papeles y un montón de... Usted la conoció. Un montón de cajones por aquí y años de todo lo que ella compró ha sido provisión para el ministerio infantil, en papeles y en gomas y en esto y en lo otro y aquí y allá. Dios diseñó, Dios nos dio la casa correcta para que el pastor tuviese lugar donde meter todos sus libros y la pastora pudiera meter todas sus cosas y que la casa tuviese una bodega donde pudiesen irse guardando las cosas que se tenían que comprar para la iglesia. Y allí guardamos anaqueles y guardamos esto ni podíamos pasar muy bien. Estoy hablando de que el compromiso con Dios abre la puerta a la provisión de Dios. Si tú estás enfocado en tus planes personales y quieres llevar tu vida como tú la quieras, sin ningún compromiso y asistiendo cuando quieres y no llegando cuando no quieres y haciendo la vida cristiana como tú la quieres, no digo que no creas en Dios y que Dios no te ama y que su misericordia no te rodea, sino simplemente estás impidiendo la provisión de Dios. Satanás te la estorba. Eso es lo que él quiere.
que sigas haciendo la vida como la llevas para que no te llegue la provisión de Dios. Y estorba la obra de Dios en tu vida y estorba la provisión de Dios en tu vida. Lo que Ileana comentaba del testimonio del carro que se lo dieron con estupendas facilidades, es producto de lo mismo. El compromiso abre la provisión de Dios, pero el compromiso a la manera de Dios, no el compromiso a tu manera, sino a la manera de Dios, en donde Dios se convierte en tu prioridad y no simplemente alguien en quien crees, sino Dios es una prioridad en tu vida, la prioridad máxima de tu vida. Ni tu esposo, ni tu mujer, ni tus hijos, ni nada en la vida tiene el lugar que Dios merece. En tercer lugar, el otro estorbo es la religiosidad. Esta religiosidad estorba la revelación de Dios en tu vida. Fíjate bien, la religiosidad estorba la revelación de Dios en tu vida. Mira por favor Mateo 6, versículo 1. Dice ahí el pasaje. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto que ya ellos tienen su recompensa. Lo que quiero ilustrar con estos dos versículos es que el religioso, la persona que está llena de religiosidad, lleva a cabo la voluntad de Dios con la intención de obtener un beneficio, un provecho. En este pasaje, ¿cuál es el beneficio que la gente quiere lograr? ¿El qué? Sí, el exhibicionismo, el mostrar cuán espiritual es la persona. Y entonces toma las cosas que tienen que ver con Dios, llevándolas a cabo, pero con una motivación equivocada, mezquina, convenenciera, personal, particular. No están buscando la gloria de Dios, están buscando su propia gloria. Ese es el religioso. El religioso que cree en Dios, sí, sí cree en Dios. Asiste a la iglesia, sí, sí asiste a la iglesia. Pero lo que hace lo lleva a cabo para su propio beneficio. No sé si recuerdan la parábola del fariseo y el publicano. El publicano se sentía tan mal ante Dios que llegaba y le decía: Señor, soy pecador, no soy digno de estar delante de ti. Más o menos, o sea, decía algo equivalente. ¿Y qué decía el fariseo? Su obediencia a Dios la usaba para ponerse por encima de los demás. Y entonces el Señor dice que el publicano hablaba consigo mismo. Él pensaba que estaba orando a Dios, pero Jesús, el Señor, denuncia que no está hablando con Dios, está hablando consigo mismo. Él es su Dios, Él es su Dios, el fariseo. Y entonces le dice: te doy gracias porque no soy como este publicano. Ahí está juzgando y está poniéndose por encima. Su religiosidad le da ese estatus. Yo diezmo de todo. Yo ayuno 2 días a la semana. Si nada más nos quedáramos ahí, serían muy buenos miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque darían sus diezmos
y estarían ayunando, ¿no? Sería muy buen respaldo. Nada más que, ¿dónde está la religiosidad? ¿En qué? Exactamente. Ese es el religioso. Ese es el religioso. O es una de las formas en que se manifiesta la religiosidad. Seguir sintiéndose superior a los demás. Porque tú oras, porque tú cantas, porque tú das, porque tú danzas, porque tú... No, saber, no. La naturaleza humana es impredecible. Entonces te recuerdo que el interés del diablo no es que no creas en Dios y que no asistas a la iglesia, que no cantes, que no leas tu Biblia, sino que hagas la voluntad de Dios a tu manera. Que hagas la voluntad de Dios a tu manera, para tu propia conveniencia, en cualquier orden de la vida cristiana, para que tú hagas la voluntad de Dios a tu manera, para tu propia conveniencia. Esa es la religiosidad. Estorba la revelación de Dios. Entonces esa gente está tan centrada en sí misma que ¿dónde está la conexión con Dios? Orando para que lo admiren, ayunando para que lo admiren, dando para que lo admiren. ¿Dónde está Dios? Dios no está en la ecuación. Él es su Dios, porque está buscando su propio beneficio. Hace la voluntad de Dios porque es religioso, pero a su manera. Y el diablo ya se lo cocinó, ya lo estorbó. Le estorba la obra de Dios, estorba la provisión de Dios y estorba la revelación de Dios. Esos religiosos que al ver a Jesucristo sanar a una persona, en lugar de decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué este hombre está sanando? ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando llegara el Mesías iba a hacer esto que está haciendo este hombre. Y entonces hubiese venido la revelación. Pero como eran religiosos, su religiosidad impidió que vieran que estaba ahí el Mesías. Y en lugar de dar gracias a Dios porque el Mesías había venido y unirse al Mesías para llevar a cabo lo que se debía, comenzaron a atacarlo. Y el religioso es muy quisquilloso con algunas cosas que le conviene y con otras no. Por ejemplo, muy quisquilloso: debes de guardar el día de reposo. Y se enojaban con Jesús porque sanaba en día de reposo. Pero de matar, eso sí no lo hacían a un lado. Cuando hicieron consejo para destruirlo, para matarlo, ese mandamiento, ese no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Porque no nos conviene. Y ¿por qué sí? Porque sí nos conviene. Ya estaba la falta de revelación. Y el otro estorbo es el legalismo. El legalismo estorba la manifestación de Dios en tu vida. Para ilustrar, ¿se acuerdan ustedes? Puedes poner Juan 8, 7 y 9. Juan 8, 7 y 9. Fíjate por favor, Juan 8, 7 y 9. 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es cuando le llevan a una mujer adúltera. Y entonces el legalista está muy pendiente de que los demás obedezcan a Dios. Ese es el legalista. Pero hace caso omiso cuando él lo desobedece. Mientras los demás lo desobedecen, está muy pendientes de juzgar. Cuando él desobedece, hay justificación para ello. Ese es el legalista.
es diferente al religioso, aunque están hermanados. Pero el legalista es ese que está muy pendiente, porque ¿de qué estaban pendientes ellos? Se sospecha que fulana se anda metiendo con fulana. ¿De veras? Sí, la hemos visto, y a saber qué cosas dijeron. Pues vamos a espiarles, a ver, vénganse acá, vénganse acá. Sí, es cierto, allá viene. Démosle tiempo, ya entró, sí, espérate tantito. Ok, ya, órale, vamos. Y los agarran, porque dicen que lo agarraron en el acto mismo. Eso tuvo que ser planificado. Pero cuando se confrontan con el Señor Jesús, les dice: bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la conciencia lo redarguyó. Y desde los mayores hasta los más jóvenes fueron soltando sus piedras. ¿Por qué? Porque eran unos legalistas, pendientes de la desobediencia de los demás, pero no se fijaban en su propia desobediencia. El Señor Jesús lo ilustra: ¿por qué ves la paja de tu hermano en el ojo y no ves la viga, ¿verdad? La viga que tienes en el tuyo? ¿Qué es lo que impide el legalismo? ¿Qué es lo que les dije que impide el legalismo? Esto, la manifestación de Dios en tu vida. La manifestación de Dios en tu vida. Entonces recuerda que Satanás no está buscando que no creas en Dios, porque te has empeñado en creer. No está pensando en que no cantes, no ores, no adores, no sirvas a Dios, sino que pongas tus ojos en la gente y que veas lo que está haciendo mal. Fíjate. Y entonces critiques, entonces murmures, y entonces hables, desunas con tus comentarios. Y entonces Satanás logra que se impida la manifestación de Dios en tu vida y en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos quitar los estorbos? Bueno, déjeme preguntarle antes: ¿cuántos de ustedes, de estos 4 estorbos que mencioné, se identifican con alguno de ellos? Levanten su mano, por favor. Bueno, es la mayoría. Hay personas que no levantaron su mano. Bueno, ojalá que Satanás no los esté estorbando, ¿no? Pero ¿cómo podemos quitar estos estorbos de nuestra vida? Porque la celebración del día de hoy se llama limpia tu casa. Limpia tu casa. Es decir, Dios nos está diciendo a ti y a mí que limpiemos nuestra casa. O sea, tú y yo limpiemos nuestras vidas. Quitemos estos 4 estorbos que Satanás ha colocado en el creyente: la incredulidad, número 1; la falta de compromiso, número 2; la religiosidad y el legalismo. Son cosas que el Señor señaló. Yo no las elegí. Dios nos dijo en la semana: sobre esto hay que hablar. Bueno, pues a mí me tocó. Ya cómo lo presento, cómo lo desarrollo, ya es asunto mío, pero siempre dependiendo de Dios. Pero lo que estoy diciéndoles es un mensaje que el Señor quiso que les diera. Entonces, ¿cómo puedo quitar esos estorbos que tú y yo reconocemos que están presentes? ¿Cómo los quito? ¿O se pueden quitar o no se deben de quitar? Pues claro que sí, se deben de quitar. En primer lugar, es reconocerlos. Porque si no los reconoces, ¿qué vas a quitar? Pues nada, porque dices que no hay nada. Ah, bueno, pues entonces sigue tu vida. Pero si reconoces que hay alguno, hay que quitar. No te acomodes a él. Número 2, hay que arrepentirse con toda sinceridad de ese pecado, porque el diablo te ha estado manejando y estorbando a su manera, con sus propias formas en las que trabaja en tu vida, impidiendo
que tú recibas lo que Dios tiene para ti, que se manifieste la obra de Dios en tu vida, la provisión de Dios en tu vida, la revelación de Dios en tu vida y la manifestación de Dios en tu vida. Entonces hay que arrepentirnos con sinceridad de ese pecado, hay que pedirle perdón al Señor, perdón. Primero es reconocerlo, segundo arrepentirnos, el tercero pedir perdón. El arrepentirse y pedir perdón son cosas complementarias. Cuando una persona pide perdón, no necesariamente se está arrepintiendo. Para que el perdón sea efectivo, tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva a superar, o te debe de llevar a superar aquello de lo que te estás arrepintiendo. Y en cuarto lugar, renunciar a ellos, a cada obstáculo, a cada estorbo, a cada impedimento. Hay que renunciar a ellos. Sí, Señor, yo reconozco, supongamos que soy un legalista de primera, ando fijándome en medio mundo y conmigo soy muy benigno, me apapacho, pero eso sí, a los demás los apedreo y les doy de bibliazos, y la Biblia dice así, la Biblia dice así, y ya hay chichones en el alma, en el corazón, de tanto bibliazo. Entonces, renunciar a ellos ante Dios. Y el siguiente, desarrollar la conducta opuesta. Si eres un incrédulo, como estaba ilustrándonos Mariano, hay que decidir creer en Dios y creerle a Dios y obedecer a Dios y tener como verdad lo que Dios dice. Lo que él lo estaba explicando, lo explicó mejor que lo que estoy yo haciendo. Entonces hay que desarrollar la conducta opuesta. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cuántos reciben este mensaje como de parte del Señor? ¿Cuántos reciben este mensaje? ¿Se acuerda que le dijimos al Señor? Señor Jesús, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Usa al pastor para comunicarme el mensaje. ¿Y qué es lo que Dios pretende con esto? Que limpiemos nuestra casa. Que cuando Dios te vea a ti y me vea a mí, porque estos 4 estorbos, yo no estoy exento de ellos, mis hermanos. Yo no estoy exento de ellos. No, el pastor ya tiene 54 años, ¿qué estorbos va a tener? No, claro que hay estorbos. Satanás nunca pierde la esperanza de arruinar tu vida. Y aunque tengo ya 54 años de caminar, él no ha perdido la esperanza de echarme a perder mi caminar en la vida cristiana. Y que llegue yo avergonzado, frustrado, sin fruto, triste. Me dieron la entrada, pero pues con calzador, porque de otra manera no entras. Él quiere que yo llegue así. Y Él se esfuerza, como también se esforzará en tu vida. Pero hay que ponerle un alto. Y yo no sé cuántos quieran ya ponerle un alto. ¿Sabes qué? Ya, basta de estarme estorbando. Basta, ya. No me había dado cuenta, pero hoy me di cuenta que eres tú el que está de molón, distrayéndome, entreteniéndome, desviándome, desmotivándome, desanimándome, justificándome. Pero ya, se acabó. A partir de hoy se hacen las cosas diferentes como Dios quiere.